Aquí comienza Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Prasca. Muy buenas tardes, queridos amigos de Barranquilla Espiritual. Gracias a Dios, un sábado más con ustedes, llevándole estas verdades espirituales que nos rigen a todos los espíritus encarnados o desencarnados aquí en la Tierra o en cualquier planeta. Son las mismas leyes que nos rigen a todos los seres creados por Dios, y por más absurdas que nos parezcan las cosas que de la vida que nos pasan, tienen una causalidad, tienen una ley. Entonces tenemos precisamente este programa, este espacio para llevarles estas verdades, para compartirlas con ustedes, y que bueno, si consideran que es lógica, racional, va acorde con esa justicia de Dios, pues ojalá puedan aprovechar estas enseñanzas. Jaime Fernández, buenas tardes. Hola Abel, ¿cómo estás? Y un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bien, tenemos a Bobby Orozco en la cabina de sonido, atendiendo también todas sus llamadas. Bobby Orozco en el 349-3929, 349-3548, 349-3929, 349-3548. Nos estará pasando las llamadas en vivo o privadamente, como ustedes quieran. Nos interesa saber qué inquietudes hay acerca del tema. También nos pueden enviar al WhatsApp 315-726-9524, 315-726-9524, todas esas inquietudes que tengan ustedes acerca de este programa radial Barranquilla Espiritual, que como hemos hecho en estos últimos meses, estamos haciendo el estudio del Libro de los Espíritus, libro que está cumpliendo 160 años de haber sido publicado y que realmente es el frontispicio, es la puerta por donde entra esta nueva revelación, una revelación que tiene tres aspectos: científico, filosófico y moral, esta ciencia espírita. Entonces vamos a continuar con el capítulo que se refiere a la pluralidad de existencias. Todavía no lo hemos terminado, realmente han sido temas muy interesantes, muy importantes, y no tiene sentido decirlos a las carreras, sino reflexionarlos con todos ustedes. Hoy vamos a cerrar este capítulo, haremos las respectivas conclusiones, y si usted quiere complementar todas estas enseñanzas, acuda a la Asociación Espírita Senderos de Paz, ubicado en la calle 44, número 4413, hoy sábado a las 4 de la tarde, también los martes y los miércoles a las 6 de la tarde. Todos los tratamientos, todas las charlas completamente gratis en la Asociación Espírita Senderos de Paz. Hoy también FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, ubicado en la calle 66, carrera 49 esquina. Estamos ahora reuniéndonos en la sede del Centro Cultural Nueva Acrópolis a las 4 de la tarde. Tenemos también reuniones de conocimiento, preguntas, respuestas, en fin. Y los viernes a las 4 de la tarde estamos haciendo Viernes Barranquilla Espiritual, en estos momentos con un ciclo de cineforos, de temas que tienen que ver con esta parte espiritual que somos todos los seres humanos, todas esas apreciaciones que ha tenido Hollywood y los diferentes cineastas independientes, y que han descrito cosas que nos pasan a los seres humanos, que tienen que ver con nuestros fenómenos anímicos y qué es lo que pasa con nosotros después de la muerte. Entonces, todos los viernes a las 4 de la tarde, en Viernes Barranquilla Espiritual. Y por último, Centro de Estudios Espíritas Obreros del Camino, que tiene charlas públicas en la calle 76, carrera 48 esquina, en el segundo piso, los martes y los miércoles a las 7 de la noche. Ahora sí, entonces vamos con nuestra última parte de este capítulo, que tituló Allan Kardec como Pluralidad de Existencias. Y el último tema es ideas innatas. En la pregunta 218 de las 1019 que tiene el libro Los Espíritus,
Pregunta Allan Kardec a los espíritus superiores. Dice, el espíritu encarnado no conserva ningún vestigio de las percepciones que tuvo y de los conocimientos que adquirió en sus existencias anteriores. La respuesta que ellos le dan es la siguiente: le queda un vago recuerdo que le da lo que se llama ideas innatas. Ahí mismo hace una pregunta Kardec: ¿la teoría de las ideas innatas no es pues una quimera? La respuesta que dan ellos es no, puesto que los conocimientos adquiridos en cada existencia no se pierden. Liberado de la materia, el espíritu los conserva. Durante la encarnación puede olvidarlos en parte, momentáneamente, pero la intuición que guarda de ellos lo ayuda en su progreso, sin lo cual tendría que volver a empezar siempre. En cada nueva existencia, el espíritu parte desde el punto al que llegó en la existencia anterior. Ahí mismo hace otra pregunta Kardec, dice, ¿debe haber pues gran conexión entre dos existencias sucesivas? Respuesta: no siempre, tan grande como podría suponer, porque a menudo las posiciones son muy diferentes y porque en el intervalo el espíritu ha podido progresar. La pregunta 219 es la siguiente: ¿cuál es el origen de las facultades extraordinarias de individuos que sin estudio previo parecen tener la intuición de ciertos conocimientos, como los idiomas, el cálculo, etcétera? La respuesta que ellos dan es la siguiente: recuerdo del pasado y progreso anterior del alma, del cual no tienen conciencia. ¿De dónde quieres que procedan? El cuerpo cambia, pero no el espíritu, aunque cambia de vestido. Pregunta 220. Cambiando el cuerpo, ¿pueden perderse ciertas facultades intelectuales, dejando de tener, por ejemplo, el gusto por las artes? Respuesta: sí, si se ha manchado esa inteligencia o se hizo un mal uso de ella. Además, una facultad puede permanecer adormecida durante una existencia, porque el espíritu vino a ejercitar otra con la que no se relacione aquella. Entonces permanece en estado latente para reaparecer más tarde. Pregunta 221. ¿Debe el hombre, hasta en estado salvaje, a un recuerdo retrospectivo, el sentimiento instintivo de la existencia de Dios y el presentimiento de la vida futura? Respuesta: es un recuerdo que conserva de lo que sabía como espíritu antes de encarnarse, pero a menudo el orgullo sofoca ese sentimiento. Otra pregunta es a ese recuerdo que se deben ciertas creencias relativas a la doctrina espírita, las cuales se registran en todos los pueblos. Respuesta: esta doctrina es tan antigua como el mundo, por eso la encontramos por todas partes, lo cual prueba que es verdadera, conservando el espíritu encarnado la intuición de su estado como espíritu, tiene conciencia instintiva del mundo invisible, pero muchas veces los prejuicios falsean esa idea y la ignorancia la mezcla con la superstición. Bien, entonces con esto llegamos al final de este capítulo, pero bueno, no sin antes mirando estos conceptos interesantísimos que nos habla aquí, sobre todo la pregunta 219, sobre esos recuerdos que trae el alma, espontáneos, a veces desde muy temprana edad, esos conocimientos, esos instintos, esas situaciones que muchas veces de padres iletrados salen seres con mucho talento. Entonces, esto es uno de los grandes también, hasta ahora, misterios de la humanidad. Ya con este conocimiento, realmente nos queda claro que ese ser que reencarna trae instintivamente, innatamente, como lo dicen acá, innatamente, todo ese bagaje, aunque los recuerdos no son 100% claros, pero lo trae latente el recuerdo. Sin embargo, también tenemos que decir, porque es algo científico, que hay un compendio en la Universidad de Virginia de 2.700 casos de niños que fueron investigados por el doctor Jan Stevenson y por su discípulo Jim Tucker, no solamente en Estados Unidos, sino en otros
sino en otros países del mundo, niños que recuerdan espontáneamente sus vidas anteriores, ¿ya? Pero en general podemos decir que esos niños prodigios, por ejemplo Mozart es un caso, ya que escribió su primera partitura, creo que fue a los 5 o 7 años de edad, su primera obra. Y entonces, ¿de dónde procede ese talento? ¿Es de un cerebro mejor? ¿Fue mejor dotado por un cerebro él que los demás discípulos de esa época? Sería entonces un Dios parcializado. ¿Por qué del mismo Padre surgen seres con talentos completamente diferentes? Entonces nos está diciendo la ciencia espírita que procede del alma que trae todo ese bagaje en estado latente. Y también que puede el alma, ¿por qué no siempre se traen los talentos de una existencia anterior? Porque a veces el ser puede haber hecho mal uso de ese talento y vienen unos bloqueos que se da por la ley de causa y efecto en esos talentos, en esos sitios, en el perispíritu, en el cerebro, que se transmiten al cerebro físico, donde se bloquean ciertos talentos, por un lado, y también esos talentos pueden ser bloqueados, digamos, artificialmente, magnéticamente, por los trabajadores, planeadores de cada reencarnación, para que sean desarrollados otros talentos. Porque lo que dijo Jesús, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, esa perfección se da es por el cúmulo de conocimientos y de experiencias que cada existencia se obtienen. Esto quiere decir, me hago entender, que si ya yo fui un músico exitoso en diferentes existencias anteriores, pero yo no siempre voy a ser músico, necesito desarrollar otro tipo de talento, por ejemplo la lógica, matemática. Entonces, en ciertos lugares donde se desarrolla todas esas facultades en el cerebro espiritual y en el cerebro físico, pues son bloqueados artificialmente para que en otros lugares se estimulen otros centros, por ejemplo el del raciocinio. Y así entonces el espíritu va progresando vida tras vida, existencia tras existencia. Recordemos que tenemos una sola vida, pero diferentes existencias. Entonces, realmente estos, como tantas otras cosas que nos trae este capítulo, nos enriquecen realmente esa explicación de tantos fenómenos que nos ocurren y que se obedecen al fenómeno de la reencarnación. Sí, Abel, como tú comentabas, siguiendo el hilo conductor de tus comentarios, pues recordemos que la reencarnación es aquella ley que le permite al espíritu nacer y renacer cuantas veces le sea necesario para vivir experiencias, adquirir conocimientos y así irse elevando hacia el Padre Celestial, tanto en conocimiento, que lo va a llevar a la sabiduría, como en la armonización, la disciplina, la educación de sus emociones, que se han de transformar en sentimientos que lo han de llevar por el camino de la virtud, de la riqueza moral, ¿cierto? Las dos alas principales en las que se apoya el espíritu en su proceso evolutivo: la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, y la moral, la virtud, la conquista de la virtud. Entonces, cada reencarnación le permite una serie de experiencias y el espíritu hereda del espíritu. Si no, como muy bien responden aquí los espíritus superiores, el hombre estaría en posición de siempre estar comenzando la tarea, de estar comenzando el camino. Entonces, claro, en esas distintas existencias va creando, como dirían en inglés, un background, un soporte, es todo un cuerpo que lo sostiene y que lo enriquece. Ahora, no siempre, obviamente, como en el estado evolutivo en que nosotros nos encontramos, en el tipo de mundo en el que nos vemos por nuestro contexto evolutivo invitados a nacer, aquí tenemos el olvido del pasado de manera temporal. Y digo en nuestro contexto porque
en los mundos superiores, por las mismas enseñanzas que nos han dado los espíritus, no sucede esto, porque en la medida en que se va desmaterializando el espíritu y que va evolucionando y que reencarna en mundos más perfectos, pues la materia ofrece menos resistencia y esas personas, aun cuando están viviendo una existencia física, tienen la capacidad de recordar sus vidas pasadas. No es el caso nuestro, al menos todavía no. En un futuro, no sé cuántos siglos o milenios, muy posiblemente la población que habite la Tierra entonces ya habrá adquirido ese desarrollo espiritual y podrá recordar sus vidas pasadas sin ningún problema, cosa que no ocurre todavía. Los que tienen recuerdos de sus vidas pasadas pues vienen siendo casos pues más excepcionales, aunque son más de los que nosotros nos pudiéramos imaginar. Bueno, siguiendo, lo que quiero hacer caer en cuenta es que tal vez olvidemos momentáneamente cómo adquirimos el conocimiento y cómo se dio la experiencia, pero nos queda de manera intuitiva la enseñanza de esas experiencias. Me explico, por poner un ejemplo, a veces los ejemplos pues facilitan mucho la comprensión de estos conceptos. Supongamos que tenemos en esta encarnación un espíritu que en la presente existencia se llama Pepito Pérez. Resulta que el espíritu que anima a Pepito Pérez fue un espíritu que en existencias anteriores cultivó el nocivo hábito del tabaquismo y producto del excesivo de persistir de manera excesiva en ese mal hábito del tabaquismo, deterioró y contaminó tanto no solo su cuerpo físico, sino su cuerpo espiritual y periespiritual, que lo llevó a sufrir grandes enfermedades relacionadas con el aparato pulmonar. Pongámoslo así, llegó a sufrir cáncer de pulmón, que le trajo un gran sufrimiento, una enfermedad terrible, unos grandes padecimientos, y a través de ese dolor, él aprendió que debía superar y dejar ese mal hábito. Entonces, ya cuando Pepito Pérez viene, que ya adquirió como espíritu esa experiencia, él puede en esta existencia nacer, crecer en medio de un ambiente de fumadores y todo a su alrededor lo puede incitar a consumir tabaco, pero él ya no va a volver. Como ya tiene la experiencia y adquirió el conocimiento, él no va a volver a caer en el tabaquismo. Él no puede decir, no, es que yo no fumo porque es que en mi vida pasada yo sufrí de cáncer de pulmón y sufrí muchísimo por ser fumador. Él no, porque tiene el olvido temporal del pasado, pero tiene la experiencia en su memoria supraconsciente, en su memoria espiritual, el conocimiento de esa experiencia, y la manifiesta de manera intuitiva, de manera innata en esta existencia. Y así le regalen los cigarrillos y se los pongan en bandeja de plata, él sencillamente dice, no, gracias, y no fuma, porque ya tiene el conocimiento, ya tiene la experiencia. Y así sucede con muchas otras cosas más. Nos queda el conocimiento, nos queda la experiencia, la intuición y la idea innata de eso que hemos aprendido. Lo que olvidamos temporalmente fue cómo lo aprendimos. Ahora, en cuanto a esas facultades excepcionales que presentan diversas personas, eso era un tema de discutir, y esa es otra de las pruebas de la justicia, de la existencia de la ley de la reencarnación y de la justicia de la reencarnación. Porque como muy bien tú comentabas, nunca faltan en los distintos campos del área del conocimiento humano, de las artes, etcétera, de las distintas disciplinas del conocimiento humano, siempre existen personas que se destacan muchísimo y personas que de manera espontánea y natural, incluso desde la más tierna infancia, desde sus primeros años de existencia, manifiestan un gran conocimiento o una gran habilidad en algún campo específico del conocimiento humano. Eso nos podría pensar, como tú decías, bueno, pero ¿por qué unos sí y otros no? Eso nos podría poner a pensar como que en un Dios parcializado, ¿cierto? En un Dios que tiene preferencias. Y obviamente esto es una idea que está muy lejano de una real y cabal comprensión de lo que es Dios. Dios no tiene preferencias con ninguno. Pongo un ejemplo, yo voy a poner otro ejemplo musical. Andrés Segovia, el gran guitarrista clásico español del siglo XX, uno de los grandes, el gran responsable de que la guitarra resurgiera como instrumento de concierto en el ámbito de la música clásica, porque estaba prácticamente relegado al olvido. Él, en su formación como guitarrista clásico, fue casi que autodidacta.
se inició como, si mal no recuerdo, había un tío de él que era tocador de flamenco y le dio las primeras clases como en la guitarra flamenca y tal, pero él se inclinó de manera natural siempre por la guitarra clásica. Y en una entrevista, cuando él ya estaba súper consagrado, o sea, él fue un genio de la guitarra clásica, él decía, mira, yo no sé, pero la verdad es que cuando yo empecé a tocar la guitarra, yo nunca sentí que estuviera aprendiendo a tocar la guitarra. Yo siempre sentí que estaba recordando algo que ya sabía. Las manos me corrían, me fluían, me caminaban. Yo sentía era que estaba recordando. Es una manera intuitiva de sentir, bueno, ¿eso es favoritismo de Dios? No, es trabajo del Espíritu. Eso quiere decir que ese Espíritu en ese campo había cultivado en muchas existencias anteriores, en muchos siglos, por no decir milenios, las disciplinas de la música. Y obviamente ya en esta reencarnación, sencillamente lo que hace es recordar claramente todo el conocimiento acumulado y por eso se manifiesta de esa manera tan fluida, tan fácil y tan ventajosa, entre comillas, con relación a los demás. Lo mismo ocurre en cualquier otro campo, en el campo de las matemáticas, en el campo del derecho, en el campo del lenguaje, en fin, en cualquier campo siempre es exactamente lo mismo. Si alguna persona demuestra una habilidad muy marcada, no es porque Dios lo haya premiado con un cerebro más dotado, un sistema nervioso más perfecto, no, es herencia de su propio trabajo y de su propio esfuerzo. Dios da los recursos, indudablemente, que están al alcance de todos y siempre hay que darle las gracias a Dios, porque si tenemos un cuerpo físico es un recurso que el Padre nos da, pero ahora ese cuidado de ese cuerpo físico y ese desarrollo y esa disciplina de ese cuerpo físico es el resultado de nuestro trabajo, porque Dios en su infinita misericordia y en su infinita humildad nos deja que tengamos el mérito de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Él nos da el campo, nos da la semilla, nos da el río, pero Él quiere que la cosecha tengamos el mérito de la cosecha, porque aramos la tierra, porque sudamos y la sembramos, ¿cierto? Ahora, para finalizar mi comentario, hay una parte, la parte final de lo que tú leíste que me llama poderosamente la atención, es cuando la pregunta 2.21, ¿debe el hombre hasta en estado salvaje a un recuerdo retrospectivo el sentimiento instintivo de la existencia de Dios y el presentimiento de la vida futura? Y los espíritus responden, es un recuerdo que conserva de lo que sabía como espíritu. Esto es importantísimo, porque me parece muy importante, porque recordemos que esta es una evidencia de la existencia de nuestro Padre Creador. La existencia de nuestro Padre Creador está escrita en letras doradas en la conciencia de todos y cada uno de nosotros. Hay algunos hermanos rebeldes que han decidido transitar por el camino del ateísmo, que es un camino que es una muestra de la ingratitud en la que a veces nosotros caemos, porque negar a nuestro Padre Creador, lo primero es ser muy ingratos ante el regalo de la vida, en primer lugar, que nos da el Padre y los infinitos recursos que nos da. Pero bueno, a veces transitamos por esos caminos de rebeldía y caemos en el ateísmo. Y algunos hermanos que militan todavía por el camino del ateísmo argumentan que Dios, la creencia en Dios es producto de la cultura. No, si la creencia en Dios fuera producto de la cultura, entonces no sería una creencia general. Y los estudios antropológicos nos demuestran que no existe pueblo, por antiguo que fuera, que no creyera en un ser superior. Y hombre, en esa época los pueblos no tenían ni teléfono, ni satélites, ni WhatsApp, ni nada de eso. O sea, muchos pueblos estaban, miremos ese mundo primitivo, aislados las tribus y las comunidades unas de otras. Y sí. Muy bien, eso lo iba a destacar yo también. Perfecto, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de haber transmitido estos conocimientos a nuestros hermanos, y ojalá que todos ellos pues tomen estos conocimientos de la mejor manera y les ayuden a comprender mejor todas tus leyes. Que así sea, y nos vemos el próximo sábado.